avisó hoy. Bueno, el día de hoy es 27 de mayo del 2021. Vamos a arrancar con la segunda clase de manejo de camada. Y a ver si ahora sí nos deja compartir. Ok. Ya se ve. ¿Ya? Gracias, Mariana. Ok. Estas eran unas imágenes que ya habíamos visto la clase anterior. Ya sabemos que los lechones obviamente requieren de una suficiente temperatura, por lo menos de 32 a 36 grados, al menos en su primera semana. Estos requerimientos de temperatura vuelven a ser importantes una vez que el lechón es destetado. Después de la primera semana ya aguantan un poquito mejor la temperatura, pero siguen requiriendo de unos 28 o 30 grados centígrados. Pero estos requerimientos de temperatura de 32, 35, 36 vuelven a ser importantes al momento del destete. Va a ser básico al momento del destete, principalmente para tratar de evitar al máximo desórdenes digestivos. Ok. Entonces, tenemos a nuestra cerda parturienta que ya ingresamos a la maternidad 8 días antes. Recuerden ustedes el acrónimo de ENA. ENA quiere decir que no esté estreñida, ¿sí? Que no esté nerviosa y que no esté agitada. Entonces, esos tres asuntos básicos son importantes para estar manejando y atendiendo a nuestra cerda. Ok. Aquí viene otro detalle importante. Cuando van naciendo los lechones, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos estarlos pasando a los lechones según si ya haya terminado el parto, los podemos estar pasando a una caja isotérmica. ¿Qué quiere decir isotérmica? Esta caja isotérmica básicamente está elaborada de poliestireno. Son cajas de unicel. Esta caja isotérmica, el nombre isotérmico, se refiere a que va a mantener la temperatura de lo que estemos metiendo ahí adentro. Es decir, si los lechones que estamos pasando a esa caja tienen 39 grados centígrados, pues los va a estar manteniendo a 39 grados centígrados. No por eso es que cuando ustedes van y compran el Six de cerveza para que se mantenga frío, compran una caja de unicel, o si ya traen caja de unicel, bueno, pues ahí las ponen, las meten adentro, las tapan y no le tienen que echar hielo. Se mantiene a esa temperatura, por eso es una caja isotérmica. Esa es la característica que tiene el poliestireno. El poliestireno es un derivado del petróleo, ¿sí? Y entonces eso funciona excelentemente. ¿Y para qué vamos a estar metiendo a los lechones a una caja de estas características? Bueno, podemos estar metiendo a la mitad de la camada para que se llene completamente de calostro y ya que haya pasado 1 hora y media, 2 horas, agarramos a estos cuates que estaban consumiendo calostro, los metemos a la caja isotérmica, sacamos los que estaban en la caja isotérmica para que ellos le entren otra vez a todo el calostro y esa puede ser lo que se conoce como una lactancia compartida. En algunas granjas se estila hacer este tipo de asunto siempre y cuando no se les olvide sacar a los otros lechones que estaban en la caja, ¿sí? Entonces eso lo podemos hacer 2, 3 veces, estar metiendo, sacando lechones, metiendo, sacando lechones. ¿Cuál es el objetivo? Que todos se calostren, que todos tengan la oportunidad de calostrarse. ¿Por qué? Porque eso era, recuerden ustedes, era uno de los 3 puntos, era uno de los objetivos blanco que teníamos, que todos se calostraran, ¿ok? Entonces, aquí estamos poniendo esta otra figura. Hagan ustedes de cuenta que esto es como si fuera el calostro, lo que le estamos dando a nuestros lechones. Entonces, es importante que estos lechones se estén calostrando.
O bien, de lo contrario, podemos estar ofreciendo, ya hay productos energéticos con una serie de ácidos grasos para los lechones, lo cual les va a favorecer bastante, sobre todo en condiciones adversas. ¿A qué me refiero con condiciones adversas? Me refiero a bajas temperaturas, a mucha humedad, a corrientes de aire, que nada de esto debería de estar en la maternidad, ¿ok? Bien, ¿cuál es el desarrollo postnatal? Vamos a hablar algo de desarrollo postnatal en los lechones. Bien, ¿cómo andan estos lechones? Bueno, en vida intrauterina, pues cada quien tenía su cordón umbilical, cada quien tenía su placenta independiente, y entonces estaban en un ambiente totalmente protegido. Ni siquiera sabían que a lo mejor iban a tener otros 13 o 14 hermanitos y que una vez que salieran iba a empezar intensamente la competencia. Entonces, vienen de una temperatura de 38, 39 o tal vez 40 grados por el efecto de que sube 1 grado al momento del parto. La temperatura de la maternidad puede variar bastante, desde los 18 hasta los 21 grados, 22. ¿Y eso qué representa? Representa un shock térmico para el lechón, para el RN, para el recién nacido, ¿sí? Entonces, también debemos de estar considerando que dentro del 65 a 80% de las muertes ocurren en las primeras 48 horas, o tal vez hasta el tercer día. Ahí es donde más se presentan las muertes. Entonces, prácticamente, si estamos librando sin que se nos mueran los primeros 3 días una gran cantidad de lechones, prácticamente ya la estamos haciendo. ¿Cuál deberá de ser el porcentaje de mortalidad máximo en la maternidad después de 3 semanas? No más de un dígito. Para estar dentro del negocio de cerdos y de producción de lechones, no deberá de haber una mortalidad más allá de un dígito. Es decir, hasta 9% estaríamos dentro de números negros. Es decir, le llaman a una empresa números negros, es que está funcionando bien. Números rojos es que está perdiendo. ¿Ok? La mayoría de las muertes son de origen no infeccioso, básicamente debidas a debilidad, a aplastamiento, hipoglucemia, hambre, hemorragias, y todo esto nosotros lo podemos estar atendiendo. Son situaciones que pueden estar dentro de nuestro propio control, del control de la maternera o del maternero, del trabajador que esté en esa área. O sea, no son causas que sean ajenas, es decir, no son causas que no podamos manejar. Sí podemos manejar y sí podemos atender, y con el objetivo directamente de tratar de evitar al máximo la mortalidad en la maternidad. Ok. Bien, el primer alimento que va a consumir nuestro lechón es calostro, y de este calostro hay cantidad y calidad. Cantidad en el sentido de que ya les comentaba yo la clase pasada, de que no va a haber la misma cantidad de calostro que de leche. Es decir, sí hay calostro, pero el flujo de producción no se compara con el flujo de producción de la leche. El calostro es poco, y por eso es que estaba la fotografía de estar dividiendo a la camada y que le estuvieran entrando, digamos, a 6, 7 lechones, los guardamos, se quedan 1 hora y media, 2 horas ahí, consumiendo calostro, agarramos, los guardamos y sacamos a los otros 6, 7 lechones, y a que estén otras 2, 3 horas. Y por eso es importante estarlos metiendo en una caja isotérmica. ¿Para qué? Para que no pierdan calor. Precisamente lo que estemos metiendo adentro de esa caja, como puede ser una caja de unicel, obviamente se va a estar manteniendo a la temperatura en la que estamos metiendo lo que estemos metiendo, ¿sí? Ok. Si son las cervezas, si son los lechones, en fin. Da la casualidad de que el calostro
por si esto no fuera suficiente, el calostro contiene un inhibidor y el lechón, o sea, un inhibidor de esto, del ácido clorhídrico. Aunque el ácido clorhídrico se empieza a producir a partir del tercer día para estar obviamente atendiendo a las proteínas que estén llegando ahí. Y pues, ¿a quién va a estar atendiendo? Básicamente a la lactosa. No va a haber otra, no va a haber otra proteína que esté llegando ahí. Y de hecho, la única enzima que tiene en ese momento el lechón es lactasa, precisamente para atender a la lactosa, ¿ok? Entonces, el calostro contiene un inhibidor del ácido clorhídrico para que no fuera a llegar a desnaturalizar a las inmunoglobulinas, a las IgGs, IgM, IgG, IgE, ¿ok? Entonces, para que entren completamente intactas, ¿sí? Recuerden ustedes que el lechón nace completamente desprotegido. No hay inmunidad transplacentaria por el tipo de placenta que tiene la cerda. El nido, normalmente, lo vamos a ver más adelante, normalmente deberá estar colocado cerca de la ubre, ¿sí? Pero ese nido que nosotros estemos colocando, ahí no deberá de estarle salpicando agua del bebedero de la cerda, o cuando la cerda esté orinando, tampoco le deberá de estar salpicando agua o parte de los orines, porque déjenme decirles, si el nido está frío, está húmedo, entonces el lechón no se va a meter adentro del nido, porque no le resulta nada cómodo un nido frío, un nido húmedo o un nido al que le estén llegando, digamos, ráfagas de viento o corrientes de aire. Ok. Normalmente teta o pezón que no es succionado involuciona en unas 36 horas, ¿sí? En día y medio ya prácticamente esa teta ya no va a dar leche. Dará leche para la próxima lactancia, pero en esa ya no, ya no. La permeabilidad del tubo digestivo al nacer del lechón es prácticamente 100%. Y de esa permeabilidad puede haber permeabilidad para bien y para mal. Por eso es importante que nosotros hagamos que los lechones consuman calostro a la brevedad posible para evitar al máximo que el lechón pueda empezar a consumir materia fecal, que serían parte de E. coli, ahí vendría empaquetada la E. coli, y entonces esa permeabilidad, como insisto, es del 100%, o sea, tiene una permeabilidad del 100%, que va a ir disminuyendo conforme van pasando las horas. Prácticamente a las 24 horas ya la permeabilidad se empieza a reducir al máximo y ya no permite el paso de esas inmunoglobulinas. Seguramente ustedes lo deben de saber. Esas inmunoglobulinas son proteínas de muy, muy alto peso molecular. Y entonces por eso es que se requiere una permeabilidad del tubo digestivo al 100%. ¿Para qué? Para que pasen completamente y estén confiriendo la protección adecuada en nuestros lechones que están en esa camada. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien, chicos y chicas. ¿Sí me están escuchando? ¿Me están viendo? Ok. Sí, profe. Sí, profe. Va. La absorción de inmunoglobulinas suele ser mayor en machitos, en lechoncitos. Profe, Mande, Sheila. Dime. Sheila. es para que me confirme, a ver si sí entendí. ¿Quién me rayó por ahí mi pantalla? No estén jugando, ¿eh? Tengo un rayón rojo. A ver si el que lo rayó, ya han visto yo cómo lo borro.
Dime, Sheila. Con respecto a lo que dijo de meterlos en una caja de unicel, Sí, la primera calostrada sería todos juntos, ¿verdad? sí, pueden Y ser ya todos después se juntos. separarían. Sí, 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 Ok, gracias. sí. De hecho, puedes irlos, mira, podemos hacer el siguiente plan, Sheila. O puedes platicar con con la maternera o el maternero. Ok, cuando llevemos 6, 7 lechones, ¿sí? Cuando ya haya aventado 6, 7 lechones, todos esos lechones, sobre todo los primeros que nacieron, son los que han estado agarrando pues, las tetas para ellos solitos, ¿sí? Cuando llevemos más o menos pues unos 6, 7 lechones y ya que se haya dado cuenta la maternera que esos 6, 7 lechones ya están bien gorditos, agarramos, los guardamos en una caja isotérmica y seguimos esperando a los demás, ¿sí? En otras 2 horas prácticamente esperemos que termine el parto y que se llenen del 7 al 14 o del 7 al 13, no sé si me voy explicando, o sea, del lechón 7 hasta que termine, y entonces ahí se va a llenar prácticamente otra vez esos lechones y regresamos otra vez a los primeros que ya habíamos guardado y metemos a los segundos. ¿Quedó claro, Sheila? Sí, profesor, gracias. Y así le hacemos por 1 hora y media, 2 horas, y eso también obliga a que el maternero o la maternera esté pues monitoreando a la cerda, ¿sí? Les decía yo que me borraran ahí. Ya no supieron cómo borrarle, ¿verdad? Nomás le están picando. Bueno, está bien. Que el lechón consuma rápidamente calostro, mínimamente el 10% de su peso vivo, en las primeras 12 horas de vida. Si es un lechón de 1 kilo, de 1000 gramos, el 10% quiere decir que se debió de echar a la panza mínimamente 100 mililitros en las primeras 12 horas, ¿ok? Con esto le va a estar confiriendo una eficiente inmunidad pasiva. Ahora, déjenme decirles, cuando normalmente estamos haciendo revisiones de mortalidad en lactancia, fíjense que nos encontramos con un gran número de lechones, o sea, revisamos precisamente por ser maternidad, lo primero que revisamos son estómagos, y generalmente esos estómagos están completamente vacíos, no hay cuajo, es decir, no hay cuajo de calostro, o sea, ese lechoncito que murió aplastado, ya definitivamente ya le dieron su última, así como en la Plaza de Toros, le dieron su última estocada, nada más lo aplastó la cerda, y normalmente cuando los abrimos, esos lechones no tienen nada en la barriga, no tienen nada en la panza. Quiere decir que por eso disminuyó de manera importante su vitalidad, su fuerza para defenderse, para correr, para discutir una teta, ya cayeron en hipotermia, de sus 39 grados ya bajaron hasta 37, y eso es rapidísimo, eso es rapidísimo en las primeras horas de vida, y entonces por eso es importante que también estén consumiendo calostro, porque ese calostro que está calientito, que es un calostro energético, un calostro con inmunoglobulinas, todo eso le va a estar dando energía a nuestro lechón, ¿sí? Para estar sorteando las adversidades que se puedan presentar en la maternidad. Al nacer el lechón, puede caer, si es que no empieza a consumir calostro, puede caer en un imbalance energético y obviamente se va a incrementar la mortalidad tanto en lechones como en lechonas, ¿sí? Algunas de las desventajas que tienen los lechones es que, en primer lugar, hay un tamaño muy pequeño en relación con la cerda. Prácticamente el lechón representa como el 1% del tamaño de la cerda. Y ya les había yo comentado que hay por ahí algunos detalles en relación, no lo he encontrado, pero es solamente un comentario, en el sentido de que reportan que las cerdas capa blanca,
o sea, un Landras York, una F1 Landras York 50-50, estamos hablando de que son sordas. Entonces, parte también, creo que esto no se los había comentado, parte de la selección cuando estamos haciendo o cuando las empresas están haciendo selección de sus animales para pie de cría, de sus hembras para pie de cría, es estarles así aplaudiendo, no aplaudiendo por guapas o porque hicieron algo muy bien, sino estarles aplaudiendo para saber si responden a estímulos externos, a un aplauso, a un ruido fuerte, en fin. Y entonces se cree, se considera que algunas cerdas capa blanca puedan estar sordas. Entonces no oyen los reclamos de los lechones cuando los está pisando o cuando se están tumbando y ellos quedan abajo. Lo poco que les pueda quedar de fuerza al lechón para gritar, jefa, 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 y ya, ¿sí? Entonces no se van a dar cuenta, ¿ok? Los lechones normalmente tienen una falta de una capa protectora de pelo. Si ustedes ven que el lechón está presentando pelo hirsuto, apenas son unos pelitos chiquititos y esa mini capa protectora de pelo es lo que los puede estar protegiendo en contra de corrientes de aire, de frío, y normalmente cuando tiene frío el lechón empiezan a temblar, empiezan así también cuando nosotros de repente tenemos mucho frío y nos empiezan a castañear los dientes, empezamos de que tenemos frío, los lechones también empiezan a temblar, precisamente para estar generando calor, pero aquí las condiciones, las situaciones son poco favorables para los lechones. Tienen una pobre homeostasis térmica. Eso quiere decir que su hipotálamo, en ese momento su mini hipotálamo, que déjenme decirles en cuestión de fisiología animal y también de fisiología humana, el hipotálamo es el centro termorregulador de la temperatura. El hipotálamo todavía no les empieza a funcionar, sino hasta la tercera semana, chicos. Entonces, el hipotálamo no tiene la capacidad de estar generando calor para estos lechones y a eso le agregamos otra desventaja más para el lechón, ¿sí? Hay una falta de transferencia limitada, o sea, transferencia placentaria, quiere decir que nacen sin ninguna protección, cero protección, nada de anticuerpos, ¿sí? Aunque sea una madre multípara de 6-7 partos que ha sido expuesta a un sinnúmero de enfermedades, que obviamente tendría una mayor cantidad, una mayor calidad de IgGs, entonces no se los puede transferir intrauterinamente. Tampoco reacciona inmunológicamente, sino también, igual que el hipotálamo, hasta la tercera semana, su aparato inmunocompetente empieza a responder. Hagan ustedes de cuenta que estaban así como que en stand-by, dormidos, pero hasta la tercera semana empiezan a responder. Y que más o menos coincide de tercera semana, tanto hipotálamo, o sea, la homeostasis térmica con la reacción inmunológica del aparato inmunocompetente, con el proceso de destete entre la tercera y la cuarta semana. Y coincide también con la baja del pico de producción de la leche de la propia cerda. ¿Ok? Es muy sensible a las bajas temperaturas, por eso es que debemos de darle un microclima en ese nido a nuestro lechón. Y vean ustedes, déjenme bajo tantito, ahí está, ok, me paso más para acá, ahí estamos, ok. Estas fotografías es de tejido adiposo. Este es un tejido marrón y es de ese color precisamente por la cantidad de adipocitos que hay, ¿sí? Este tejido adiposo, al tener mayor adipocitos, mayor cantidad de adipocitos, de gotas de adipocitos, pues ¿qué representa?
que puede sobrevivir más tiempo, que puede ofrecer una mayor cantidad de energía, una mayor cantidad de calor. Sin embargo, este tejido adiposo, que es un tejido adiposo blanco, prácticamente no tiene adipocitos. ¿Y qué creen? La mayoría de los mamíferos, incluido el humano, tiene este tipo de tejido marrón. Es decir, tiene una gran cantidad de adipocitos a nivel de tejido graso. Y el lechón no lo tiene. Es por eso que su supervivencia en condiciones que le pueden resultar adversas, principalmente de frío, de corrientes de aire, pues obviamente le va a pegar durísimo. Es por eso que también cuando ocurrió lo del evento del sismo, que nadie quiere que vuelva a ocurrir, del sismo tan grande que hubo aquí en México, después de una semana o 15 días, me parece, no estoy seguro del dato, pero después de varios días, encontraron a bebés humanos entre los escombros y estaban vivos. Entonces, la gente se preguntaba, bueno, ¿y cómo le hizo el bebé para responder, para vivir? O sea, no había sido aplastado, o sea, quedó aproximadamente en una cámara en donde no fue aplastado, sí había aire, pero obviamente no estuvo comiendo. ¿Y cómo se mantuvo? Por medio de este tipo de tejido, ¿sí? El humano, igual que muchos mamíferos, tienen un tejido adiposo marrón, ¿ok? El tejido adiposo marrón, el de la izquierda, este que ya estábamos platicando, se localiza en la mayoría de los mamíferos, pero en el lechón no está presente. Este tejido, el tejido marrón, ayuda a evitar la hipotermia, es decir, a que no se le baje la temperatura, a que no pierda calor, precisamente por sus características termogénicas, es decir, de generación de calor. Entonces, ¿qué sucedió con esos bebés que encontraron después de una semana o 15 días abajo de los escombros y que estaban vivos? Se estuvieron alimentando de esto, ¿sí? Este tipo de tejido marrón los estuvo manteniendo vivos, que obviamente va a llegar un tiempo, no sé cuánto, va a llegar un tiempo en que pues esto tiene obviamente una fecha de caducidad y pues hasta ahí, ¿no? Pero sí les ayudó a mantenerse vivos a esos bebés. Entonces, este es el tipo de tejido que tiene el lechón. El tejido marrón permite en el RN, en el recién nacido, la producción de calor y que también no está asociada a temblor. Es decir, no tiene que temblar tanto para generar calor, como en el caso del lechón. El lechón sí tiene que temblarle bastante para estar generando calor, ¿sí? El tejido adiposo blanco, es decir, el de este lado, tiene una sola gran gota de lípidos, o sea, nada más un adipocito en su citoplasma. Y eso pues no es mucho que digamos, ¿sí? Entonces, en el marrón, en este tejido adiposo, hay numerosas gotas de lípidos, por eso es el color que tiene, marrón, ¿sí? Lo que le da ese color, junto con el hierro de las mitocondrias, precisamente que funciona como transportador. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos y chicas? ¿Dudas? Ok, bueno. Dejo de compartir mi pantalla y la voy a volver a compartir. Les quiero pasar un video que espero que se escuche. Si no se empieza a escuchar, me dicen, por favor.
Ok. ¿Se escuchó, chicos? ¿Se escuchó Sí, y se profe. video? Sí, profe. Ok, díganme qué observaron en ese video. Además de la gran cantidad de lechones. Creo que son 17 lechones. ¿Qué observaron? ¿Qué les he dicho? Que una de las estrategias para reducir mortalidad de lactancia es ¿qué? Es la qué. ¿Qué hay que hacer qué? ¿No? A ver, se los vuelvo a pasar. Pueden ustedes ver que prácticamente todos los lechones están del mismo tamaño. Ahí se estandarizó la camada. Todos los lechones son del mismo tamañito. Son lechones ligeros, pero arribita de son de kilo 100, kilo 200 más o menos. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Dónde andábamos? Aquí andábamos. Ok. Bien. Las camadas generalmente son heterogéneas en tamaño, longitud, peso, vitalidad y madurez. Y cada vez más, dejen, no sé qué pasó. Ok, ahora sí. Las camadas generalmente son heterogéneas en tamaño, longitud, peso y vitalidad y madurez. Esto cada vez es obviamente más impactante, sobre todo la heterogeneidad. Eso quiere decir que va a haber desde lechones de 800, 900 gramos, lechones de kilo 200 a kilo 400 y lechones de kilo 500 hasta 2 kilos, 2 kilos 100. A eso nos referimos con heterogéneos. De lo contrario, estaríamos hablando de homogéneos, es decir, que todos son del mismo tamaño. En el video que les pasé, ahí sí hay una camada homogénea. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los lechones están del mismo tamaño. No hay lechones muy disparatados ahí en esa camada consumiendo leche, ¿ok? Y entonces esto cada vez se vuelve más intenso, sobre todo en el sentido de que cada vez son más el número de lechones que están naciendo en cada uno de los partos. Y eso representa, al tener una mayor cantidad de lechones, representa una mayor heterogeneidad. Hay dos tipos de lechones, ¿sí? Los sanos y los problemas, sí, de plano. Hay que hablarlo así, tal como va. Aquí viene la pregunta, la cuestión moral. ¿Debemos de dedicar tiempo a los lechones problema? Eso ya es decisión de la misma empresa, de la misma granja con la que estén trabajando. La supervivencia del RN, del recién nacido, está determinado obviamente por el tamaño, el peso, la vitalidad y la inmadurez, o yo quisiera más bien anotar aquí está mal anotado, no la inmadurez, sino más bien la madurez intrauterina, ¿sí? Porque estamos hablando de supervivencia. Entonces, está dado por el tamaño, peso, vitalidad y la madurez
que haya conseguido en vida intrauterina. La vitalidad del lechón favorece que obviamente se acerquen a la cerda en los primeros 20 minutos de vida, si es que no lo hace el maternero o la maternera. Si está por ahí el maternero o la maternera y atendiendo el parto, pues inmediatamente lo va a secar de manera eficiente, a que chille, lo va a secar de manera vigorosa, le va a desinfectar el ombligo, lo va a ligar, lo va a empanizar con Mistral y después lo va a acercar a la ubre a que empiece a consumir calostro, ¿sí? Esas serían las primeras atenciones del RN, ¿sí? Entonces, pero si no hubiera quien lo estuviera atendiendo, dependiendo de la vitalidad, el lechón más o menos se va a tardar unos 20 minutos en encontrar el pezón. Entre que se está moviendo y está así como que medio borracho y qué pasó, a dónde llegué y en fin, y empieza a buscar, se considera que los pelos de la cerda lo pueden estar guiando hacia donde se encuentre el pezón, la ubre de la cerda. Esos son algunos estudios que han hecho. Algunos consiguen acceder al calostro en los primeros 40 minutos de vida. Obviamente esos pues, no tenían la misma vitalidad que los que consiguieron acceder a los primeros 20, ¿sí? Toman calostro 20 minutos antes que los que no sobreviven. A lo mejor estos podrían ya no estar sobreviviendo, ¿sí? A la necropsia, normalmente podemos estar encontrando más de 30% de lechones que no tienen leche en su estómago. No había cuajo. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que había una disminución de vitalidad. Y a esos lechones que están así ya y que estamos abriendo, obviamente son lechones ligeros, son lechones de 800, 900 gramos, 1 kilo, ¿sí? Que no tuvieron la oportunidad de mamar calostro. ¿Por qué? Porque sus hermanos más pesadotes, no por pesados, sino por pesados de gramos, no les permitieron tener un acceso oportuno. Y al no haber también suficiente vitalidad para amamantarse, tampoco hay suficiente prolactina para que de ese pezón que se está alimentando el lechón, como no hay mucha fuerza, mucha vitalidad para estar succionando, entonces tampoco hay mucha prolactina y tampoco hay mucha bajada de leche, ¿sí? Entonces se enfrenta a serios retos en este asunto, ¿sí? Una mayor vitalidad evita que obviamente el lechón definitivamente sea aplastado cuando la cerda se va a tumbar, cuando se va a acostar en decúbito lateral o sobre su ubre, ve que viene la nana, inmediatamente se echa a correr. Y eso obviamente está dado por la vitalidad y eso está dado porque ha estado consumiendo calostro. Está calientito, no está hipotérmico, no hay desórdenes digestivos, en fin, una serie de situaciones. Normalmente vamos a observar en un lechón sano mucosas rosas. ¿Qué mucosas? La mucosa del ojo, la mucosa de la boca, la mucosa de la vagina, si es que es una lechona, o la mucosa del recto también debe de estar completamente rosadita. En ese momento, en las primeras 24, 36 horas, sepan ustedes que, lo vamos a ver más adelante, esos lechones tendrán que aplicársele hierro, porque la leche de la cerda es la mejor leche que puede haber, ¿sí? No quiero entrar en polémica con la leche de la vaca, pero lo único que le falta es hierro. Y es por eso que entonces nosotros debemos de estar aplicando hierro. ¿Por qué? Porque es deficiente en hierro. Ok, entonces en cuanto a mucosas, las mucosas deberán de estar rosadas, ¿sí? El lechón deberá de estar marcando 39 grados centígrados, una frecuencia cardíaca de 120 pulsaciones por minuto, una frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto, un buen tono muscular,
que coma, que duerma y que no haya deshidratación. Eso es, digamos, lo que podemos acotar, lo que podemos apuntar para decir, este es un lechón sano, ¿sí? Al menos en ese momento, cuando estamos haciendo la inspección, ¿sí? De 10 a 25% de los lechones RN pueden ser inmaduros. ¿Y en dónde estriba la inmadurez? En su aparato respiratorio. El último aparato que se termina de, digamos, de madurar es el aparato respiratorio. Puede ser que a lo mejor no estén respirando de manera adecuada y entonces esos lechones van a terminar muriéndose. Comienzan con gran cantidad de vocalizaciones, no se acercan a mamar, se apartan de la camada y pues se mueren. Sí, y por una inmadurez. En muchas ocasiones, déjenme decirles también este asunto. Suele pasar, esto está ocurriendo en Europa. Suele pasar que en Europa se está modificando los días de gestación. Es decir, de 114, 115, se están yendo a 116. Ahora, ¿por qué está pasando esto? Hay una serie de regulaciones en Europa precisamente para tratar de evitar que ya no se esté utilizando una sincronización de parto. O sea, estar aplicando lutalice o una prostaglandina. ¿Ok? Y entonces, ¿qué está sucediendo? Prácticamente la cerda está pariendo cuando tiene que parir, no cuando nosotros querramos que para, ¿sí? Entonces, está pariendo cuando tiene que parir. Y entonces, ¿qué creen? Gran cantidad entonces de esos lechones inmaduros ya no son inmaduros, porque prácticamente terminaron su ciclo. La naturaleza es muy sabia. Entonces terminaron su ciclo y son expulsados, pero ya la mayoría de esos lechones ya no son inmaduros. O sea, este paquete de 10 a 25% de lechones ya deja de existir, nada más por el hecho de no estar sincronizando partos, nada más por el hecho de dejar que la cerda esté pariendo cuando ella así lo decida, cuando su paquete hormonal así se lo esté mandando. ¿Queda claro esto, chicos? Bueno. Sí, profe. Ok. En muchas ocasiones, y eso ustedes lo pueden ver en granja, sobre todo cuando hay muchos lechones para ver y ver y ver y ver, generalmente estos lechones inmaduros, generalmente están desproporcionados, o están muy largos, están delgados, la cabeza ovalada, la frente en forma de delfín y ojos así como desorbitados y una frentezota, ¿sí? Eso es indicativo de una inmadurez. Obviamente se apartan, se tumban de costado, hay vocalizaciones continuas, hay efecto de pataleo en forma de bicicleta, manos y patas están así, y, alternancia de contracciones, estiramientos, hay veces que se queden así como en rigor mortis y bueno, eso ustedes lo van a ver a lo mejor en su práctica profesional, a lo mejor ya lo han visto, ¿sí? Obviamente va a haber debilidad, va a haber hipoglucemia, hipoxia, hipotermia, hipoxia que no comen, hipotermia que se les bajó la temperatura, hipoglucemia que si tuviéramos un aparato y le hiciéramos un pinchazo a nivel de oreja para ver la cantidad de glucosa circulante, pues vamos a ver una glucosa de a lo mejor de 60%, de 40%, muy, muy baja, muy baja. Ok. Los valores de glucosa en los lechones recién nacidos generalmente pueden ser bajos, de 30 a 60 miligramos por 100 mililitros, y se incrementan después de amamantarse, ¿sí? Pero estos otros ahí se quedan,
¿Por qué? Porque ni siquiera se han amamantado. Entonces, estos son valores de hipoglucemia. ¿Ok? El glucógeno hepático en el RN le ofrece supervivencia, pero no por 24 horas. No. Este glucógeno hepático se agota rápidamente, sobre todo si las condiciones son adversas. ¿A qué me refiero con condiciones adversas? Bajas temperaturas, circulación de aire. ¿A qué me refiero con circulación de aire? Que le está llegando corrientes de aire al lechón y esas corrientes de aire lo que están ejerciendo sobre su cuerpo es perder calor. Es una de las opciones para estar disipando calor, sobre todo en situaciones de estrés calórico. El aire, por eso es que se avientan ventiladores, se avientan foggers, o sea, despachadores de agua que está cayendo así como en forma de neblina y se meten unos ventiladores, unos abanicos potentes para que se esté eliminando el calor. Pero aquí, en este caso, no necesitamos eso, todo lo contrario, ¿sí? Y entonces, obviamente, este glucógeno hepático se va a acabar a las pocas horas de haber nacido. El feto no almacena suficiente glucógeno, ¿sí? Si el parto ha sido prolongado, se acaban las reservas de glucógeno muy rápido, se puede romper el cordón umbilical antes de respirar, hay hipoxia y muerte por asfixia, ¿sí? Ok. Los últimos lechones en nacer suelen ser los más expuestos a problemas, precisamente porque tienen que recorrer un tramo muy largo, no les va a dar ese cordón umbilical. Recuerden ustedes que el cordón nada más mide en promedio 60 centímetros y el cuerno uterino puede medir hasta 3 metros de largo, sobre todo los que se encontraban adosados en las porciones ováricas, es decir, hasta allá adentro. Entonces va a tener que aventarse un recorrido prácticamente de 2,5 metros sin respirar. Y si se encuentra algún acodamiento del cuerno uterino, en donde le tenga que hacer así como que al contorsionista, doblarse, o si hay un lechón que no pueda salir y estamos haciendo algún protocolo de atención, entonces todo eso representa problemas de asfixia. ¿Ok? Consumir calostro como mínimo el 10% del peso vivo, preferible obviamente 200 gramos en 24 horas, aquí ya sería 200 gramos en un lechón de 1 kilo, de 1000 gramos, ya sería el 20%, ya no el 10%. Entonces, como dice por ahí un dicho, más vale que zozobre y no que falte, o sea, zozobre, o sea, que haya además, sobre todo en este aspecto, para que quede perfectamente protegido ese lechón o esa lechona. ¿Ok? El calostro es fuente de energía, de IgG. Esto se absorbe en las primeras 24 horas de nacido y es importante que se absorba precisamente porque el tubo digestivo está completamente limpio y es mucho mejor que primero llegue la IgG a que esté llegando E. coli o a que esté llegando un Clostridium o a que esté llegando un estreptococo. Entonces, lo mejor es que haya este tipo de protección antes de que se puedan instalar algún tipo de bacterias, ¿sí? El lechón débil se queda con una mama que a lo mejor los fuertes y pesados no la quisieron. Y obviamente esa mama, ¿qué está pasando? Pues da menos leche. Su debilidad también, su falta de vitalidad para mamar, tampoco genera suficiente prolactina y eso quiere decir que tampoco está dando suficiente leche esa teta. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que a la vuelta de las 36 horas, como prácticamente esa teta no hay un individuo, no hay un lechón, una lechona que tenga fuerza, que tenga vitalidad para estar succionando, entonces esa teta va a involucionar, ¿sí? O sea, por la misma presión intramamaria va a dejar de producir leche. Y entonces, pues se le acabó la leche de ese lechón y generalmente va a morir. ¿Ok? Vitalidad o mortalidad. Si la vitalidad es baja
y la mortalidad temprana menor a 3 días. La causa de la baja puede ser prenatal o durante el parto. Hubo algo antes en intraparto. En este caso, si la vitalidad es baja y la mortalidad temprana. Si la vitalidad es buena, pero la mortalidad es temprana, la causa de la baja puede ser debida a factores ambientales. Ya no fue a factores intrauterinos, sino a factores de manejo o ambientales, ¿sí? De manejo, que no quedó bien seco a nuestro lechón, que no lo empanizaron, que no lo acercaron a la ubre, que hay una temperatura muy baja para él, que hay muchos compañeritos de camada que están peleando una teta, que hay corrientes de aire, que hay demasiada humedad. ¿Quieren más? ¿Sí? Si la vitalidad es buena y la mortalidad es tardía, después entre el tercer o cuarto día hacia los 7 días y menor a los 7 días, la causa puede deberse a una enfermedad infecciosa, ¿sí? Algún desorden. Puede ser E. coli, puede ser un Clostridium, en fin, pero alguna causa infecciosa, ¿sí? Ya no se debió a factores de manejo ambientales, ya no se debió a cuestiones intraparto. ¿Ok? Vean ustedes este cuadro. Para esto vamos a hacer unas marcas por aquí. Ok, vamos a hacer unos dibujos. Vean ustedes, en un lechón que están haciendo con más de 1,5 kilos, ¿cuál es la evolución de acuerdo a este autor? Va a haber una muy buena evolución. Sin embargo, otro lechón que está entre 1 kilo y 1,5 kilos, ¿cuál va a ser su evolución? Va a ser una buena evolución. No tan buena. Y ahí seguimos. Sin embargo, lechones que están entre 750 gramos y 1 kilo, ¿cuál va a ser su evolución? Y aquí viene la pregunta moral. ¿Vale la pena invertir en que sobrevivan? Ya es decisión de la empresa. Y viene el último apartado. Lechones con menos de 750 gramos, muy, muy ligeros, se considera, en cuanto a evolución, se considera que difícilmente van a sobrevivir. Entonces, volvemos a tener lo mismo. Estos lechones que ya teníamos aquí, ¿cómo se van a desempeñar hasta mercado? Entonces, por ejemplo, estos lechones que pesaban 1,750 kilos o hasta 2,5 kilos, ¿en qué momento van a llegar a mercado? A los 150 días, prácticamente. No vamos a llegar hasta allá, pero por ejemplo, en el área de crecimiento a engorda, en sitio 3, y no vamos a llegar hasta allá porque ya las clases terminan mañana. Entonces, ¿qué está pasando? Normalmente los cerdos son enviados a rastro con 95 kilos y con días de 145 más menos 3. Es decir, que pueden llegar, al decir más menos 3, es el error estándar. Entonces estaríamos hablando desde 142 hasta 148. ¿Sí? Ahí podrían estar llegando. ¿Y por qué van a estar llegando con ese error estándar? Todo va a estar dado por el peso vivo con el que nacieron. Entonces, vean ustedes también otro asunto. Creo que fue el mismo color. Ok. Si los lechones andan entre 1,5 kilos y 1,700 kilos, se pueden tardar 3 días más. 3 días más en donde cada lechón, bueno, ahí ya no son lechones, cada cerdo de 95 y arriba, cada cerdo
está consumiendo en promedio 2,800 a 3 kilos diarios. Supongamos que tenemos, así una cuentita rápida, supongamos que tenemos 100 cerdos de engorda que se están tardando en llegar 3 días más con peso a mercado. Entonces, si cada cerdo está consumiendo 3 kilos y tenemos 3 kilos por 100 cerdos, eso quiere decir que son 300 kilos. Por 3 días, prácticamente 900 kilos. Nos están costando estos cerdos 1 tonelada más de alimento. ¿Sí? Tenemos los siguientes cerdos que están naciendo más o menos de 1,25 a 1,450. ¿Cuánto se van a tardar? 2 días más que los anteriores. Y tenemos unos siguientes lechones que están los más ligeros, de los más ligeros, desde 750 hasta kilo 20, si es que se mantienen, si es que siguen vivos, ¿cuánto tiempo se están tardando? 10 días más que los primeros, ¿sí? Vean ustedes, de 150 a 160. Aquí estamos hablando de, wow, de 10 días más. Bueno, esa es una de 10 días más. Eso quiere decir que si tenemos los mismos cerdos, ¿sí? Los mismos 100 cerdos, cada cerdo está consumiendo 3 kilos diarios, 3 por 100 cerdos, son 300 kilos, por 10 días más. Ahí ya salió para las tecates. Eso quiere decir que aquí, en este caso, le tenemos que estar poniendo 3 toneladas más de alimento para que estén saliendo esos lechones. ¿Sí se dan cuenta de esto, chicos? Ok. Bien. Bueno, es importante que nosotros a los lechones les estemos ofreciendo una dieta preiniciadora. Esta dieta preiniciadora deberá de ser, de hecho, una buena dieta preiniciadora es la dieta de oro de la línea porcina. Es una de las dietas más caras. Es una dieta que nos está costando aproximadamente unos 30 pesos el kilo. Son dietas muy sofisticadas, que yo sé que ustedes son buenos nutriólogos, pero no es nada recomendable que ustedes intenten hacer una dieta preiniciadora. No porque no la puedan hacer, sino porque van a requerir de un laboratorio para estar haciendo muestreos y saber si efectivamente alguno de los ingredientes que estamos utilizando en la dieta es realmente el ingrediente. Déjenme decirles. Por ejemplo, suero de leche en polvo, que es uno de los ingredientes más comunes que traen esas dietas preiniciadoras, se los pueden enmascarar con talco. Y entonces, obviamente, ese talco no está aportando absolutamente nada. Y entonces, por eso requerimos de un laboratorio que esté haciendo una serie de evaluaciones, tanto en proteína como en digestibilidad de esa misma proteína, para saber si realmente ese ingrediente no les están vendiendo gato por liebre, ¿sí? ¿Y sí saben ustedes este asunto del gato por liebre? ¿Sí saben por qué de que no me vayas a vender gato por liebre? ¿Alguien sabe? Ya los veo bien callados. Bueno. Yo no. No, profe. ¿Quieren saber por qué dicen que no Sí, me profe. vayas a vender gato por liebre? A ver, sí. Sucede que cuando ustedes le quitan las patas y la cabeza a una liebre
y le quitan las patas y la cabeza a un gato, prácticamente la anatomía es la misma. Y entonces, ¿qué les pueden estar vendiendo? Gato por liebre. En lugar de liebre, en lugar de conejo, les pueden estar vendiendo gato. Si quitan cabeza y patas. Entonces, prácticamente la anatomía es la misma. Por eso es que dicen, no vais a estar vendiendo gato por liebre. O sea, porque se confunden. Entonces, si a ustedes les ponen una materia prima y les dicen que es suero de leche secado o leche en polvo, y a lo mejor está bautizado, ¿sí? A lo mejor está, digamos, modificado. Y entonces, por eso es importante que en una planta de alimentos haya un laboratorio bien montado para estar haciendo una serie de evaluaciones entre varias evaluaciones que puedan estar haciendo, precisamente para determinar si realmente los ingredientes que estamos utilizando sean los verdaderos. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos la foto de un lechoncito en donde dice Fido en su comedero. ¿Ok? Podemos tener en cuanto a dietas preiniciadoras una dieta totalmente simple, con cereales que pueden ser maíz, sorgo, cebada, trigo y soya como fuente de proteína, pero da la casualidad de que esta dieta simple no nos va a servir para nada para un animalito de estos. Un animalito de estos en su mini tubo digestivo, en este momento, a los 4 o 5 días de nacido, lo único que tiene es una enzima que es la lactasa. Luego, entonces, lo que necesitamos ofrecer en cuanto a ingredientes que estén constituyendo una dieta preiniciadora, debemos de estar ofreciendo subproductos y derivados lácteos, porque lo único que tiene es una enzima que se llama lactasa, que va a estar atendiendo y va a estar desbaratando a la lactosa. Si le damos otro tipo de productos que no va a tener esas enzimas, lo que le vamos a causar son problemas digestivos. Y lo que le vamos a causar es también gran cantidad de sustrato. Esto va a ser un sustrato porque va a pasar completamente indigerido, no va a ser atacado porque no hay la capacidad enzimática, la actividad enzimática en ese lechón para poder estar atacando a todo este sustrato. Va a pasar completamente indigerido y quien va a hacer fiestas va a ser E. coli. ¿Sí? Y entonces, en lugar de beneficiarlo, vamos a empezar a tener desórdenes digestivos. Ok. De la simple podemos entrar a una dieta semicompleja que ya trae algo de harina de pescado, harina de carne y hueso, además de estos otros ingredientes. Entonces ya se va complejizando un poco más la dieta, pero esta dieta tampoco es la adecuada para un lechón con estas características en su mini tubo digestivo. Ok. Y entonces ya aterrizamos con la última dieta, que es la dieta compleja. Esta dieta compleja tiene componentes de origen lácteo, porque lo único que tiene en ese momento es lactasa. El plasma porcino tiene proteínas muy parecidas a lo que es los ingredientes lácteos. Hace algunos años estuvo muy fuerte lo que se conoce como DEP, diarrea epidémica porcina, y entonces se consideraba que parte de la posibilidad de que se estuviera presentando la DEP, diarrea epidémica porcina, era originado por el uso de plasma porcino. Ya después se descartó y se dijo, no, eso no es cierto. Podemos estar incluyendo algo de harina de pescado. Yo sé que acá arriba también dice harina de pescado, pero ojo, mucho ojo, chicos, tomen nota. Esta harina de pescado no es cualquier harina de pescado. Van a decir que qué ridículo, pero así es. Esta harina de pescado es de anchoveta chilena, ¿sí?
No es de cualquier harina de pescado. Tiene que ser de anchoveta chilena. ¿Por qué? ¿Por qué de anchoveta chilena? Porque es ese pescado, ese material, es el que tiene el mayor porcentaje de digestibilidad y es la proteína que más se asemeja a los ingredientes lácteos. Y entonces es la que efectivamente puede estar atacando sin ningún desorden digestivo esa lactasa. ¿Ok? Y finalmente le vamos a poner soya. Pero no es cualquier soya, no es pasta de soya, chicos. No es pasta de soya. Tiene que ser soya extruida. Eso quiere decir que obviamente, y por eso es tan caro este alimento, porque esta soya tiene que pasar por una extrusora en donde se le están quitando todos los factores antitrípsicos, es decir, todos los factores que pueden estar generando algún desorden digestivo. Entonces es soya extruida. ¿Por qué? Porque le han quitado las cascarillas y todos los factores antitrípsicos que pueden estar generando algún síndrome de mala absorción. Básicamente, diarreas. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Bueno. Okay. Entonces, chicos y chicas, lo mejor en cuanto a preiniciadores, aquí vamos a ver algunas dietas prácticas. Lo más recomendable es un alimento comercial, pero que a nosotros nos conste que efectivamente ese es un buen alimento comercial. Tener mucho cuidado. Bueno, esta es una marca. Hay muchísimas marcas, ¿no? A tener muchísimo cuidado porque aquí les estoy poniendo que estas dietas de alimentos preiniciadores son dietas higroscópicas. Ahí viene otro nombre largo. Una eran las cajas isotérmicas, ahora las dietas higroscópicas. ¿Qué características tienen estas dietas higroscópicas? Tienen la siguiente característica, que absorben fácilmente la humedad del ambiente. Entonces, por eso es poco recomendable estar teniendo nuestro pequeño bulto de alimento preiniciador en la maternidad. Y mucho menos abierto, porque va a estar absorbiendo prácticamente los olores, los aromas y la humedad de la maternidad. Lo que queremos al estar utilizando, al estarle ofreciendo esta dieta a partir del 4º o 5º día de nacidos, es que represente digamos, un impacto para el lechón. Recuerden ustedes, esto ya se los había comentado, de que el cerdo tiene el olfato muy desarrollado, incluso más que un perro. Entonces, cuando nosotros le estamos poniendo en un comedero, preferentemente redondo, en un comedero en donde todos se puedan estar viendo para comer, ¿qué va a suceder? Porque cuando se lo estamos poniendo en ese comedero, va a haber un aroma totalmente diferente, ¿sí? Normalmente los aromas que vienen en esos preiniciadores generalmente son aromas de frutos rojos. Es lo que se ha visto que más le gusta a los lechones. Se han hecho lo que se conoce como pruebas de salero, es decir, a ver qué aroma le gusta más, si lo dulce, si lo salado, si lo amargo, si el chocolate, si la vainilla. Y se ha encontrado que lo que más les ha gustado a los lechones son el aroma de frutos rojos. Ok, arándano, cerezas, los frutos rojos en general. Ok. Entonces, por eso es importante que siempre tengamos completamente cerrado el bulto de nuestra dieta preiniciadora. Además, los que han tenido acceso a conocer una dieta preiniciadora, se podrán dar cuenta que los bultos que vienen de las dietas preiniciadoras no son bultos comunes y corrientes. Son bultos que sí, por afuera podemos ver que es como de cartón, de papel, pues.
pero por dentro están plastificados, es un papel como si fuera plastificado, precisamente para evitar que le pueda entrar la humedad. Entonces, son también cuñetes, son costalitos muy sofisticados, porque traen una dieta muy sofisticada. Entonces, lo más recomendable en dietas preiniciadoras es que sea un alimento comercial. Aquí estoy poniendo que preferentemente sea un pellet suave y poroso de 3 a 4 milímetros de diámetro, pero ya se encontró. Ya se acabó. Ya se encontró últimamente que a los lechones les gusta más, consumen mucho mejor una dieta preiniciadora cuando el diámetro, es decir, el churrito, lo gordito de ese churrito, de ese pellet, tiene un mayor diámetro, prácticamente hasta 12 milímetros. Ya se han hecho pruebas y se ha encontrado que lo más recomendable es de unos 12 milímetros. Se han hecho pruebas en donde les ofrecen pellet de 3 a 4 milímetros y les ofrecen pellet de 12 milímetros, la misma dieta, la misma porosidad, y los lechones le entran con más entusiasmo y santa melancolía con los de diámetro de 12 milímetros que con los de 3 a 4 milímetros. Ok. Iniciar bajo la estrategia PIF, poco y frecuente, a los 4 días de nacidos, y continuar preferentemente con este mismo tipo de alimento al momento del destete, al menos durante la siguiente semana después del destete. ¿Para qué? Para no agregar más estrés al estrés del destete. Al momento del destete, que ya no vamos a ver, pues obviamente representa un estrés que lo retiren de su nana, de la puerca, en donde estaba consumiendo un alimento calientito cada hora y media, cada 2 horas. Entonces, pues obviamente era más rico que estar consumiendo una dieta preiniciadora, ¿sí? Ok. Ofrecer solamente unos cuantos gramos, bajo la estrategia PIF, poco y frecuente, unos cuantos gramos, pero varias veces al día. Dejárselos caer para que los oigan y se empiecen a acercar los lechones. Guardar el alimento preferentemente en sacos bien cerrados y fuera de la maternidad, ¿sí? Que no estén cerca de la maternidad para que no se contamine con los olores. Aquí lo importante es que no pierda sus características este alimento y que no pierda tampoco el aroma. Va a ser muy impactante el aroma cuando lo estemos sirviendo a los lechones. De hecho, si ustedes comen o prueban tantito esta dieta preiniciadora, pues sabe a leche y está bastante rico, ¿sí? En cada servida va a ser importante recoger el alimento no consumido. Ese alimento no consumido, como es un alimento muy rico, se lo podemos dar en el comedero a la cerda, no pasa nada, y a la cerda le va a encantar también, ¿sí? Ok. Vean ustedes, estos experimentos los hicieron en 2019, en donde había pellet de 2 milímetros y la misma dieta con pellet, pero de 12 milímetros, y se ha encontrado hasta 100% más consumo con pellet de 12 milímetros, considerando misma dieta y ambas presentaciones, ¿sí? Entonces, les gusta más con un pellet más rechoncho, más gordo, de mayor diámetro, la misma porosidad, la misma dieta, la misma cantidad de proteína, perfil de aminoácidos, grasa, de todo, a una dieta con 2 milímetros. ¿Ok? Vamos a ver lo que es, bueno, dejo de compartir mi pantalla. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos y chicas? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Antonio? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Esto a mí me sirve también de descanso para ya no estar hablando tanto. Díganme, ¿nada? Ok.
como están tan participativos, vamos a seguir. Bueno, vean ustedes lo que es el IDE, es el índice de destete. Este índice de destete, porque ya nos estaríamos acercando, después del manejo y entrenamiento de la camada, nos estaríamos acercando al índice, al destete. Y entonces, queremos saber cómo se encuentra este índice de destete, para lo cual debemos de hacer los siguientes cálculos. El índice de destete es algo muy simple. El índice de destete va a ser igual al peso de destete a los 7 días de nacido, es decir, tenemos que volver a pesar a nuestros lechones. Si estamos destetando el jueves, para el siguiente jueves tendremos que volver a pesar nuestros lechones. Entonces es el peso del destete a los 7 días entre el peso al destete, es decir, de este jueves. Vamos a pesarlos en 8 días. El peso de 8 días lo vamos a dividir entre el peso de hace 8 días multiplicado por 100. ¿Esto para qué lo queremos hacer? Cerdos con un ID menor a 100 van a requerir hasta 10 a 15 días más para alcanzar su peso a mercado. Y eso es mucho dinero, mucho alimento, mucha lana. ¿Ok? Entonces, si tenemos lechones deshidratados, de bajo peso, en fin, nos va a estar costando muchísimo llevarlos a que alcancen su peso a mercado. Entonces, en la mayoría de las granjas, lo que está pasando, sobre todo si no se manejan muy bien las granjas, normalmente el peso a las 3 semanas anda alrededor de los 6 kilos. Volvemos a pesar, o sea, con ese peso lo estamos destetando. Volvemos a pesar a los 7 días y los lechones, a pesar de que han comido, los lechones siguen pesando 6 kilos. ¿Por qué? Por las condiciones ambientales. No le estamos dando unas condiciones ambientales adecuadas para que ese lechón crezca más y pese más. Entonces, muchas veces nos quedamos con un ID de 100 o bien un ID menor a 100. Esto es parte de los datos que nosotros debemos de estar tomando, de estar registrando para llevar a cabo, pues, saber si nuestras estrategias están bien o están mal. ¿Ok? Tengo algo en el chat. Ok, bueno. Díganme si hasta aquí estuvo bien todo.